Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? Esperemos un ratito que se unan el resto de tus compañeras para poder iniciar la clase. ¿Listo? Bueno, profe.
Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo van? Buenos ¿Me días, confirman, profe. por favor, si están mirando ya pantalla? Sí, profe. ¿Sí están mirando la pantalla, chicos? Sí, profe. Buenos días, profe. Sí, miramos la pantalla. ¿Están escuchando? Sí, profe. Buenos días, ¿me confirman si me están escuchando? Sí, profe. Sí, ya. Muchas gracias. Bueno, por el día de hoy, o ya una vez acabamos de ver los conceptos de paradigmas, que decíamos que eran como las fuentes de conocimiento
a través del cual la contabilidad a lo largo del tiempo ha venido evolucionando y generando esos procesos de investigación. Y en cada una de esas etapas de los paradigmas, pues se le ha dado, digamos, un camino, un objetivo frente a qué es lo más importante dentro de la contabilidad. Y dentro de ese objetivo, digamos, principal, pues gira todo lo que es la información y todos los procesos investigativos. Esa parte de los paradigmas fue básicamente como una era contemporánea dentro de la contabilidad, en ese afán de buscar nuevos conocimientos, de buscar investigación dentro del área contable, de buscar una evolución dentro de la misma contabilidad. Sin embargo, los paradigmas empezaron a tener problemas, porque muchas veces el conocimiento generado a través del paradigma no era exacto o no se tomaba como una verdad. De esta manera, Karl Popper y Kuhn, quien eran los primeros, digamos, misioneros o quienes hablaron de paradigmas de contabilidad como tal. Y hasta hoy en día, ¿no? Mirábamos o hablábamos en la anterior clase que todavía trabajamos y todavía existen y evolucionan cada día nuevos paradigmas. Sin embargo, dentro de la era contemporánea y el auge de la contabilidad, aparece ese método científico, pero ese método científico fundado en el falsacionismo, siendo esta una corriente epistemológica fundada por Karl Popper, en donde para todo la teoría, todo el conocimiento que se generaba, pues no correspondía a una verdad absoluta, porque siempre había otras opiniones, otras investigaciones que tendía a refutar las teorías o el conocimiento que se había generado, razón por la cual no fundamentaba al método científico como tal, y el trabajo pues que se realizaba investigativo no tenía como ese efecto, trascendente para poder ser generalizado dentro de la sociedad. La falsificabilidad dentro de la economía y dentro de la misma contabilidad, pues requería diferentes modelos de tipo económico. Dentro de este aparece una investigación empírica, más que nada, o fundamentada dentro de la experiencia. Sin embargo, con la evolución y con el avance que se venía trayendo no solamente de la contabilidad como ciencia, sino en general de todas las materias, aparece Irving Lakatos como un economista, filósofo y matemático húngaro, y empieza a revisar esa teoría de Kuhn del falsacionismo y establece o reformula esa teoría con el fin de ¿qué? De brindarle a esos conocimientos que se generan, con el fin de brindarle una validez y ya no hablar de verdades absolutas, sino de un conocimiento con valor y un conocimiento que se puede generalizar de acuerdo a las condiciones en donde se encuentre, o sea, que permite ser más flexible
frente a las hipótesis que se plantean dentro de cada método investigativo. A sus comienzos se escribió a la escuela de Karl Popper y siguiendo la teoría de Karl Popper, Lakatos crea el falsacionismo sofisticado, que es una reformulación de la teoría de Popper, para poder de esta manera resolver el problema de la base empírica y ese escape de las verdades no absolutas de la falsación, y propone de esta manera los programas de investigación. Lakatos recoge aspectos de la teoría de Thomas Kuhn, entre ellos la importancia de la historia de la ciencia para la filosofía de la ciencia, y cuestiona a Popper, puesto que la ciencia muestra que los científicos no utilizan la falsación como criterio de teorías, porque si hay un proceso de investigación, si hay, digamos, un conducto y sobre todo se venía utilizando y se venía aplicando desde ya el llamado método, científico para la generación de nuevo conocimiento, pues esas teorías y ese conocimiento que se estaba desarrollando no se podía determinar o no se podía decir que no era una verdad, ni tampoco lo podíamos refutar o no se lo podía contradecir como un conocimiento de no verdad. Por lo tanto, se va en contra de esas ideas de Popper y defiende el desarrollo, la perfección y esa utilización del método científico para todos los supuestos científicos y todo el conocimiento científico que se había desarrollado hasta el momento. En una de sus obras, 1922 a 1974, denominada Falsacionismo sofisticado, comienza a resolver ese problema que tenía el falsacionismo de Popper y comienza a brindarle, no solamente, repito, a la ciencia de la contabilidad como tal, sino en general a distintas ciencias como la economía, la administración, sus bases teóricas o una base de un programa de investigación científica que le permita, a través de la epistemología y a través de la utilización de las diferentes herramientas, ir construyendo un conocimiento científico que se funda dentro de lo que se conoce como método científico de investigación, y sobre todo darle validez a esos resultados encontrados dentro de ese proceso, y se le da validez a los resultados encontrados dentro de un proceso de investigación cuando esos resultados permiten ser aplicados no solamente en un solo caso, digamos, sino que se empieza a generalizar. Y se empieza a generalizar cuando ese conocimiento se permite adaptarlo. De esta manera aparecen pues las primeras diferencias entre las posturas tanto de Popper como de Lakatos, y el primero pues representa la ciencia como una pelea entre dos contendientes, que es la teoría y el experimento, y dice que la una no puede ir de la mano de la otra, o es teoría o es un conocimiento empírico, y lo particiona. En cambio, Lakatos nos dice que no, sostiene que la ciencia se parece más a un pleito entre los contendientes de teoría y experimento, y que el resultado es con mayor frecuencia la confirmación
desde una de sus teorías y no de la falsificación. O sea que tanto la teoría como el experimento dentro del proceso científico y dentro de los programas de investigación van de la mano. No puede ir la una sin la otra. Recuerden que dentro del proceso científico hay herramientas o instrumentos, técnicas que ayudan a generar un proceso investigativo. Y dentro de esas técnicas, de esas herramientas que se utilizan, pues muchas veces está la parte de la observación, recoger fuentes de información a veces históricas, y dentro de esas fuentes y esas herramientas, pues se valida a la experimentación como fuente de datos, de información para poder generar un nuevo conocimiento científico. Y además de eso, se le da esa flexibilidad al proceso de investigación contable. ¿De qué? De que a través de la experimentación, las hipótesis que se plantean inicialmente dentro de un proceso de investigación, pues al finalizar el proceso de investigación, pues pueden ser cambiadas, pueden ser modificadas, porque muchas veces cuando uno comienza una investigación, pues al inicio lo plantea como una idea muy diferente a la que representan los resultados que finalmente se terminan obteniendo. De esa manera, la CATOS coloca los programas de investigación científica como una opción para la organización investigativa, como una nueva teoría para poder realizar investigación dentro de cada una de las ciencias. Y dentro de las ciencias, pues hablamos en general y encontramos la nuestra como la contabilidad. Los programas de investigación científica deben entenderse como una unidad constituida por una secuencia de teorías científicas con continuidad de espacio temporal que relacionan a sus miembros según un plan inicial común. Estos facilitan el abordaje teórico, la sistematización y la socialización. Dentro de los programas de investigación se deben atender diferentes principios, dentro del que prevalece las redes de problemas o de comunidades científicas, bajo la concepción o lo que normalmente se termina conociendo como programas de investigación. En últimas, los programas de investigación hacen alusión a una nueva base teórica o una propuesta teórica, básicamente, para poder generar teorías científicas, para poder generar conocimientos científicos, aplicando diferentes metodologías basados en una serie de categorías de observación, descripción comparativa, bajo un diseño de múltiples diferencias, y que esos resultados que se obtienen de ese proceso de investigación, que en últimas vienen a ser unas nuevas teorías, son de origen epistémico y se encuentran desde el racionalismo, aprobados, generalizados, y que en última pues se deben directamente se conoce como los programas de investigación y ese nuevo conocimiento que de una u otra forma se está generando. De acuerdo a la CATOS, los programas de investigación
son como una unidad descriptiva de grandes logros científicos y considera también como una unidad de análisis epistemológica, constituida por una secuencia de teorías científicas con continuidad de espacio-temporal. Para poder establecer que estamos trabajando a través de programas de investigación, estos deben de contener 3 elementos esenciales, entre los que tenemos un núcleo firme, un cinturón protector y las heurísticas. El núcleo firme hace alusión a la parte más estable de todo el programa de investigación científica y la característica que lo define, es decir, el núcleo hace referencia al objeto central sobre el cual se está haciendo un planteamiento de un proyecto de investigación. Este núcleo firme está compuesto de hipótesis generales, teorías, enunciados universales. Recuerden que las hipótesis hacen alusión a aquellas ideas que surgen al inicio de una investigación con el fin de ¿qué? De establecer o de darle un camino a la investigación, un fin a la investigación y un posible resultado final. Esas hipótesis generales, teorías o enunciados universales son la base de la totalidad que acepta la metodología y se adapta por los científicos dentro de lo que es el programa de investigación contable. Entonces ya sabemos que ese núcleo firme hace referencia a la hipótesis y por lo menos dentro de un proceso investigativo debe de trazarse o debe de establecerse una hipótesis base que sirva como de guía. Sin embargo, no significa que esa hipótesis o ese núcleo firme para ya al finalizar un proceso de investigación no pueda ser cambiado o no pueda ser adaptado o refutado, porque vuelvo y le repito, normalmente cuando uno inicia un proyecto de investigación, pues muchas veces se va con una idea y una idea que en la medida de que esa investigación va avanzando, pues va cambiando y se va trastornando. Normalmente este tipo de investigación o programas de investigación se utilizan mucho dentro de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque las personas somos muy cambiantes y el pensamiento, digamos, o el criterio de cada una de las personas, aparte de que es cambiante, es muy diferente. Porque a lo que a la persona A le gusta, pues no le va a gustar a la persona B. Entonces, de esta manera, esas hipótesis tienden a cambiar. Sin embargo, cuando hablamos de núcleo firme, es una hipótesis, una teoría general que sirve de base para iniciar el proceso de investigación, que orienta el camino hacia donde quiero llegar. El cinturón protector es la parte dinámica de los programas de investigación científica y protege al núcleo firme, adecuando el programa mediante un conjunto de hipótesis auxiliares explicativas que complementan el núcleo. Ustedes se han dado cuenta que dentro de la metodología de investigación, ¿qué es lo que plantea inicialmente? O sea, una vez ya hayamos descrito el problema, ya hayamos descrito hacia dónde vamos a llegar, para qué se está realizando esta investigación. O sea, nos hacemos válidos ¿de qué? De un objetivo general y de unos objetivos específicos. Ese objetivo general, que es hacia donde vamos a llegar, es lo que normalmente conocemos como núcleo firme en este caso.
Y esos objetivos específicos, entendidos como aquellos que me van a ayudar a alcanzar el objetivo general, pues vendrían a ser el cinturón protector. Porque vuelvo y repito, ese cinturón protector hace referencia a ¿qué? A las diferentes hipótesis auxiliares que vienen a ser explícitas frente a enunciados de observación, supuestos, descripciones, pero que en últimas contribuyen ¿a qué? Al desarrollo de ese núcleo firme. Y finalmente, otro de los elementos esenciales lo constituye las heurísticas. Dentro de estas heurísticas o como definición nos dice que son las reglas metodológicas que indican los senderos de la investigación, que deben evitarse y más bien sugerirse o seguirse positivas, con el fin de ¿qué? De la finalidad de orientar la organización metodológica y empírica del programa. Siento que lo que debe siempre entender es la heurística positiva, que es básicamente un conjunto estructurado de sugerencias o pistas que indican cómo cambiar y desarrollar las versiones refutables de los programas de investigación o cómo modificar y complicar el cinturón protector. Es decir, que en últimas, estas heurísticas positivas lo que hacen es esforzar y reforzar ese cinturón protector, llenar de otras posibles hipótesis auxiliares y permite el desarrollo de las técnicas matemáticas experimentales y por lo tanto prevé posibles anomalías que se puedan presentar dentro del proceso de investigación. Por otro lado, esas heurísticas negativas no pueden rechazar ni modificar los supuestos básicos o las hipótesis iniciales. Recuerden que se plantea inicialmente un núcleo firme, que es el objetivo central de una investigación, y un cinturón protector que hace referencia a aquellas hipótesis que me van a ayudar a alcanzar ese núcleo firme, a desarrollar lo que yo quiero, el objeto de mi investigación. Sin embargo, dentro de estas podemos tener heurísticas, y unas positivas y unas negativas. Las heurísticas negativas, ¿qué es lo que hacen? No me permiten ser flexible dentro de mi proceso de investigación. En cambio, las heurísticas positivas sí lo hacen. Y al ser flexible y en la mitad, digamos, de mi proceso de investigación, yo me doy cuenta que su trasfondo, que su objetivo va a cambiar, pues me permite tener esa flexibilidad de cambiar esas hipótesis, iniciales que acompañan dentro del sector protector. En cuanto a las hipótesis auxiliares, pues tenemos que son enunciados cuya función es proteger el núcleo firme a través de las explicaciones de los diferentes hechos o acontecimientos nuevos para poder solucionar las diferentes anomalías o sucesos que puedan establecerse dentro del proceso de investigación, que puedan surgir. Estas hipótesis auxiliares deben de cumplir dos principales
características. Entre una hipótesis ad hoc está diciendo, es así por naturaleza. Dentro de estas hipótesis ad hoc tenemos tres clases: ad hoc 2 y ad hoc. La ad hoc 1 nos dice que no hay exceso de contenido empírico con relación a sus predecesoras y por ende no pueden ser confirmadas mediante análisis lógico. La ad hoc 2 tienen exceso de contenido empírico, pero ninguna parte del mismo es corroborado. Es aquella que presenta un agudo carácter empírico, evidenciando que la falta de correspondencia con la heurística positiva del programa. En últimas, estas hipótesis que nos dice que deben de cumplir ciertas condiciones, pues tienen que ser validadas o que permitan de una u otra forma ser validadas. Y no decía al principio dentro de estas anomalías es que no puede diciendo que las cosas son o surgen simplemente por naturaleza, porque dentro del proceso científico, ¿qué es lo que se busca encontrar? Las posibles causas, saber de dónde se genera X o Y problema. Que debe de cumplir esas hipótesis auxiliares es que cualquier tipo de evolución representa en una hipótesis auxiliar, la cual debe ser hipótesis auxiliares no deben ir en contra de los fundamentos del núcleo firme, por efectos de que esas hipótesis auxiliares lo que hacen es proteger a ese núcleo firme. Dentro del desarrollo y los procesos de evolución de los programas de investigación, pues nos establecen dos tipos, unos que pueden ser progresivos y otros que pueden ser regresivos. Los programas de investigación progresivos son aquellos que cada modificación en el cinturón protector, es decir, cada modificación que haga a nuevos conocimientos. Y en todo caso, considera que ese programa de investigación es progresivamente empírico y sus predicciones, sus resultados que vayan a generarse a través de pues son corroborados. Y tenemos otro tipo de programa que son los regresivos. Dentro de los programas regresivos, su crecimiento y la generación de un nuevo conocimiento se retrasa en relación al crecimiento empírico y solo ofrece explicaciones post de descubrimientos causales o de hechos anticipados y descubrimientos de un programa rival. Este tipo de programas carecen, digamos, de cambios creativos y su heurística positiva puede impulsarlo hacia adelante. Sin embargo, dentro de los programas regresivos siempre tiende como a estancarse.
dentro de un dentro de un solo punto. Y sirve por eso, no sé, más que nada para descubrir causales o para descubrir hechos que originan algún problema o alguna situación que se está investigando, y por lo tanto a través de programas regresivos lo que se hace más que nada es como la descripción de lo que sucedió y qué es lo que pasa o qué es lo que origina, pero no produce o no avanza como tal a una nueva teoría. Los programas de investigación eh, progresión científica lo que hacen es ilustrando o generando para establecer científica lo constituye el doctor, contiene las teorías auxiliares o las hipótesis auxiliares como la reflexión atmosférica, la heurística, vienen a ser temas como el cálculo diferencial, las ecuaciones diferenciales, las teorías de convergencia. Entonces, esa heurística es como las herramientas, ¿no?, que utiliza diferentes otros tipos de ciencias. ¿Para qué? Para poder dar solución a ese núcleo firme, esta guía que se tiene para poder realizar un proyecto de investigación. En últimas, podemos definir a todos esos programas de investigación como una unidad en estructura organizacional que permite de una u otra forma realizar investigación y generación de un nuevo conocimiento. Investigación de la fueron aplicados. Por lo tanto, la contabilidad como disciplina es producto de la modernización y de la práctica y desarrollo del conocimiento bajo programas de investigación. Dentro de esta disciplina, pues aparecen 4 periodos históricos claramente identificados. El primero, que hace referencia a un periodo empírico; el segundo, a un periodo de génesis, consolidación de la partida doble; y finalmente un periodo científico. Es decir, que a través de los programas de ciencia se ha habido siempre desde un establecimiento, desde una evidencia empírica que explica todo el cambio científico y toda la generación de conocimiento que ha surgido dentro de la contabilidad misma. Dentro de planteamientos y la aplicación de lo que se conoce como programas de investigación a la contabilidad, pues aparecen diferentes, ¿no?, inclinaciones, diferentes autores, donde refutan que para uno sí, la contabilidad ha generado su conocimiento, se ha establecido más que todo como un paradigma. Y hay otros que dicen, se aceptó como ciencia, básicamente
porque se puede justificar a través de los programas de investigación. Es por eso que hoy por hoy tenemos esas contabilidad es disciplina, si la contabilidad es ciencia, si la contabilidad es técnica, porque al irnos por la parte de paradigmas, pues siempre vamos a ir en torno, digamos, de una idea. Pero esa generación del conocimiento generado en torno a esa idea, pues para esa idea, pero no es adaptable hacia otros paradigmas. A diferencia de lo que hace los programación, que consideran que esa experimentación, que esa experiencia de donde hoy en día todo el conocimiento frente a contabilidad, ¿por qué? Porque somos técnicas. En gran parte se valida esa particularidad que tenemos como ciencia, que iniciamos registrar, cuantificar, medir. Recuerden que los programas de investigación utilizan ¿qué? Esa heurística, y esa heurística está procesos matemáticos, estadísticos, cálculos, últimas, que nosotros generar un nuevo conocimiento. Y en ese conocimiento es donde ya les estamos el carácter. Sin embargo, de acuerdo a estos planteamientos de la CATOS, los programas de investigación dentro de la contabilidad reducen a y 3, programa formalizado. El programa legalista, surge básicamente porque nuestros medios para poder registrar, para poder reconocer, digamos, una transacción, pues todo parte de un ámbito jurídico. Tenemos normas que debemos de seguir. Anteriormente, pues habían normas internas dentro de cada uno de los países que decían cómo se debe contabilizar o no un determinado hecho. Hoy en día, pues tenemos normas que son de aplicabilidad universal, pero aún así le seguimos llamando normas, reglas que se deben de seguir para realizar los distintos registros, las formalidades y el contenido de la contabilidad misma. Y en últimas, ese programa legalista se remota a sus orígenes de la partida doble, porque la partida doble, ¿qué viene a ser? Sí, una teoría, y con base a esa teoría se trabaja toda la contabilidad, pero a su vez viene a ser una regla, porque si esa regla no se cumple, esa de partida doble, pues no vamos a tener todo el conjunto de información ni esa capacidad de análisis. De esta manera, la finalidad de la contabilidad estaba ubicada en una línea especialmente según la cual el objetivo de la información es de carácter eminente legalista. En este programa se respalda el aspecto comunicacional tras la perspectiva bajo la que el programa de investigación contable son leyes que se han promulgado como un nuevo conocimiento que permite de una u otra forma llegar a los distintos procesos que hoy constituyen regulación contable y permiten la emisión de la información contable en cada una de trasciende, ¿no? Y afecta pues directamente
el funcionamiento de los mercados, impone que la normatividad de los países y esa normatividad universal que tenemos dentro de contabilidad, pues el objeto, digamos, o de donde se derive de, de la parte más, o nos dice, a un área jurídica, más que nada. Pues aparecen otros y el primero es el subprograma de búsqueda o aceptación generalizada. Este subprograma de búsqueda aceptación generalizada, que va de lo particular hacia lo general, donde el culpable se eleva a una categoría de norma, no de su validez teórica, de ser práctica. Y lo que se busca es que esas, cuando haya anomalías, críticas, se acentúen y se haga pues un respectivo ajuste y que ese ajuste sea tratado a través de una norma contable y sobre todo pues darle universalidad a esas normas. Este programa legalista surge precisamente con ese objetivo de generalizar las leyes de la contabilidad. Y es desde este programa de investigación donde surgieron lo que hoy tenemos y lo que hoy conocemos como normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Porque lo que se buscó es eso, universalizar la normatividad contable. También tenemos un subprograma lógico y la concepción y desarrollo de este subprograma lógico tuvo aportes más que todo desde las academias y quienes aplicaron el proceso teórico lógico deductivo para la investigación y emisión de normas basadas en buenas teorías y el constituir del proceso inductivo por el deductivo. Dentro de esta etapa constituye una etapa lógica del proceso de emisión de las normas. Sin embargo, este subprograma lógico lo que hace es adaptar la norma de acuerdo a las necesidades del momento. Por lo tanto, no permite que haya aceptación general. ¿Por qué? Porque surgen normas que se adaptan, digamos, para un cierto grupo de personas, mas no generaliza como lo que hace el subprograma de la búsqueda de generalización. Dentro de esta etapa del subprograma lógico, pues lo más importante es que la investigación surge como fuente de proceso normativo. Y tenemos otro subprograma dentro del legalista que hace referencia al teológico. Este subprograma teológico surgió como una nueva crisis ante el proceso de emisión de normas, ya que requiere que se adapte a los principios y a los objetivos de la información contable. Por lo tanto, dentro de este programa o este programa mismo surge como una necesidad de concretar los objetivos y usuarios de la información y precisar si una sola información cubre todas las necesidades y todos los intereses de todos los usuarios. Dentro del principal aporte de este subprograma teológico es el de subordinar las normas contables a unos objetivos, no solo a criterios prácticos, sino al resultado de procesos lógicos deductivos a través de los diferentes postulados. Es decir, que en últimas, a través de estos subprogramas del programa legislativo, lo que busca es que esas normas que se han generado
como tal, esa regulación de la contabilidad, se reconozca como conocimiento que hay, pues nos particiona, ¿no? Que hay normas que son de aplicación general, como lo que conocemos hoy como NIF, y van a ver, o sea, pueden ser laborales. Todas esas, y el programa económico, la realidad está por encima de las prácticas contables y las normas que por lo tanto se hecho en que y nos dice que son las que prevalecen dentro de la opción del conocimiento contable. Este enfoque surge tras Alemania y hubo dentro de la Guerra Mundial, y que muchos de los países pues que de guerra económico, al mirar la información histórico contable, ya no cumplían de Profe, qué pena, se le está escuchando un poquito entrecortado. patrimonio cortado. A ver, miren. Profe, hay algunos compañeros que Ahí ya quieren me todavía. no les permite el ingreso. Solo ingreso a la plataforma. A ver, espérenme en un ratito, voy a salir y volver a ingresar. Listo, profe. Ahí ya me escuchan un poco mejor. Sí, profe. Gracias. Ya habíamos hablado del programa legalista, estábamos en la parte del programa económico y les decía que este surge tras la Primera Guerra Mundial, porque tras esta Primera Guerra Mundial pues hay una crisis económica como tal principalmente dentro de los países que participaron en esta guerra. Y se habla de que a pesar de que existen las normas, de que está todo generalizado y planteado para el funcionamiento de la contabilidad, pues la contabilidad no obedece de acuerdo a las características o a las necesidades que en el momento se necesitaban.
Entonces, dentro de este programa económico, lo que se busca o se pide es que esa información contable sea capaz de ofrecer una base de cifras realistas que se adapten al medio y a los principios económicos que se estaban llevando al momento. Entonces piden que esa contabilidad se actualice, que no quede obsoleta y que se adapte a esa realidad económica. Y dentro de esta, pues aparecen los principios que hoy en día se conoce como hiperinflación, que es traer a la realidad que si antes mi casa o que si antes un valor X, pues hoy en día, ¿cuánto? De acuerdo a la realidad económica que estaba viviendo cada uno de los países. Dentro de este programa económico hay diferentes aportaciones, entre las que se destacan procesos frente a normalización contable, desarrollo de la contabilidad de costos, aparece la configuración de la cuenta de pérdidas y ganancias en el estado de balance, y sobre todo se habla de una contabilidad con una información real, ajustada a una realidad económica de cada uno de los países. Dentro de este programa económico también se divide en otros subprogramas, como son el de la búsqueda del beneficio verdadero y la teoría, digamos, positiva frente a la utilidad de esa información. Inicialmente aparecen los subprogramas derivados del programa económico con 3 ideas. Una, la del programa del beneficio verdadero. 2, la del programa de la utilidad para el decisor. Y 3, el programa de la teoría contable positiva. La búsqueda del beneficio verdadero está situado en la década de los 60, y dentro de este se contaba con un amplio número de contribuciones teóricas, todas encaminadas a seguir una lógica deductiva y con el afán de constituir nuevos criterios, nuevos conocimientos para las empresas, que vayan con el fin de ¿qué? De poder valorar cada una de esas partidas contables, ajustándolas hacia la realidad. De esta manera aparecen propuestas significativas, entre las que se habla sobre la sistematización de la contabilidad, teorías sobre el valor neto de realización, propuestas sobre la división investigativa contable, sobre los cambios de niveles de precios. Todos esos aportes pues iban dirigidos hacia la crítica a los costos históricos como único proceso de valoración contable. Es decir, que dentro de este proceso económico y dentro de la búsqueda del beneficio verdadero, lo que se hace es realizar investigaciones para poder encontrar nuevos métodos de valoración, que es como lo conocemos hoy, ¿no? Inicialmente, pues veníamos trabajando bajo PCGA con un método de valoración de costo histórico. Hoy por hoy, normas internacionales nos dicen no. Usted puede utilizar costo histórico, valor razonable, valor neto de realización, valor de uso, costo amortizado. Puede utilizar diferentes métodos de valoración. ¿Y qué es lo que se busca? Que esa información contable yo la pueda traer a una realidad económica. Y eso es lo que permite este programa de investigación. Tenemos otro subprograma que es la utilidad del decisor.
Y en últimas, este enfoque lo que realiza es tratar de darle un proceso a ese pensamiento humano y a esa toma de decisiones. Recuerden que en últimas, toda esa información que se genera dentro del proceso contable va apuntando hacia dónde, hacia la toma de decisiones de los diferentes usuarios que tiene la contabilidad, esa utilidad que se le da a esa información contable, ya sea decisiones de los inversionistas, de los clientes, de los proveedores, pero de eso nos habla dentro de ese subprograma de utilidad del decisor. Es un poco parecido al paradigma de la utilidad en la contabilidad cuando mirábamos. Y finalmente tenemos el subprograma de la teoría contable positivista, que es un enfoque económico de tipo positivista, donde el objetivo de la teoría contable es explicar y predecir la práctica contable de las empresas. Y no se afirma que existe una determinada práctica o criterio mejor que otros. Dentro de este subprograma cabe destacar los principales aportes como la utilización intensiva de teorías que procedían del mundo de las finanzas como un modelo de valoración de activos, la proliferación de estudios empíricos basados principalmente en mercado de capitales y variables contables, y la construcción de una teoría positivista en la terminación de las normas contables, los intereses de los usuarios y la influencia de su comportamiento. Es decir, que se hace la constitución de un conocimiento contable en base a esos cambios o en base a esas necesidades que exige la economía de cada uno de los países y la economía en general. ¿Para qué? Para que la contabilidad empiece a adaptarse a esas necesidades que el mercado exige y a generar conocimientos sobre la aplicabilidad de esa situación económica de cada uno de los países. Finalmente aparece el programa formalizado y dentro de este se busca justificar un modo lógico matemático dentro de la disciplina contable, con el fin de constituir modelos formales que puedan basar su metodología. Surge en la década de los 50 y se produce una aplicación rigurosa de las matemáticas dentro de la metodología contable. Y tenemos dentro de este subprogramas formalizados en los que está la axiomatización de la contabilidad, el análisis circulatorio, la teoría de la agencia de la economía en la información y el modelo de Kaplan-Meier. Automatización de la contabilidad simplemente busca un camino básicas de la ciencia y se vale pues de los diferentes axiomas o de los diferentes principios para producir nuevos conocimientos. Dentro de este pues aparecen que son acciones y la contabilidad deriva su práctica, digamos, existe dentro de esos postulados. Su predecesor es Mateschitz y su referencia siempre es lógico-deductivo y realiza una serie de teoremas sobre cómo se hace la aplicabilidad de las matemáticas dentro de nuestra ciencia contable. El análisis circulatorio estudia los fenómenos de valor económico, corrientes y fondos. El análisis circulatorio es una herramienta formal que permite constituir la estructura económica o forma de modelos, mapas circulatorios frente a lo que es la limitación
de la partida doble y proporciona una visibilidad sobre los sistemas de las relaciones económicas, es decir, la relación que existe entre la parte normativa y la parte económica, con el fin de ¿qué? De poder formular modelos constructivos en donde yo no separe esta parte legalista y esta parte económica. Tenemos la teoría de la agencia como un estudio de un paradigma que habíamos mirado desde la parte anterior. Y en este se estudia las relaciones contractuales entre lo que es el propietario, el accionista, el inversionista y el agente, que viene a ser quien asume la responsabilidad de la administración. Y dentro de esta, pues, surgen diferentes variables contables, por lo tanto, tienen que ser definidas para el establecimiento de un contrato de agencia donde se mide la eficacia y la gestión por parte de la administración. Y las investigaciones contables que se hacen dentro de esta teoría de agencia van orientadas hacia el manejo y estudio de costos, al manejo y al estudio de sistemas contables, de niveles de endeudamiento, de sistemas de control interno dentro de la contabilidad, entre otros. Y finalmente tenemos el programa de la economía de la información, este modelo formal de investigación denominado de esta manera tiene como base la teoría matemática de la decisión. Modelos de decisión representados matemáticamente, es decir, matrices que se utilizan con el fin de poder prevenir y proyectar toda la información contable para que posteriormente se tomen decisiones sobre esas proyecciones. Entonces se necesitan sucesos pasados que se vayan a visualizar en sucesos futuros, a anticiparse. Entonces utilizar esa información contable o esa información financiera que se tiene con el fin de trazar planteamientos. Se basa muchas veces sobre la teoría de agencia, o comparten varios principios de la teoría de agencia en ese camino de poder generar, digamos, a través de una estructura matemática, la solución de diferentes problemas que permitan verificar la eficiencia de la administración. Y finalmente tenemos el modelo Camps-Hess, que como investigadores contables han utilizado, digamos, este principio de investigación para realizar explicaciones racionales a la economía. Y dentro de esto tenemos aportes como el modelo de los activos financieros, la teoría financiera que es igual de cualquier activo financiero, nos habla de lo que hoy conocemos como costo amortizado, como el valor presente de una partida, con el fin de que obedezca a una realidad del mercado y que esa realidad del mercado pueda ser comprobada. Y no solamente a poder generar conocimientos basados en la eficiencia del mercado de capitales y cuestiona la validez de los intentos de obtener ganancias de cualquier información adicional. Algunos modelos de investigación o ejemplos de investigación a través de este modelo de el CAM aparece riesgo calificar el contenido informativo y las cifras
las contables, estudiar los efectos de la cotización del beneficio de las empresas. O sea, este modelo y la teoría de agencia pues se centran mucho dentro de lo que es el programa económico, ¿no? Toma conocimientos que permitan visualizar la realidad económica y sobre todo que permitan visualizar esa eficiencia de la administración, tomando como base la información contable, que es la que prevalece y la que es útil para poder realizar, analizar, investigar y generar un mayor conocimiento. De esta manera, pues a lo largo de la historia, digamos, se ha desarrollado el pensamiento contable marcado en diferentes etapas. La primera, el registro, la medición del beneficio y la situación patrimonial, y finalmente el suministro de la información útil. Y ese suministro de la información útil es lo que se centra, una, en el paradigma de la utilidad, y dos, se centra en este programa formalizado que, vuelvo y le repito, hace como la unión de estos dos programas de investigación, el legalista y el económico. Entonces, de esta manera podemos decir que los programas de investigación consisten en un conjunto de reglas metodológicas que le dicen al investigador qué camino seguir, hacia dónde va a ir, que es lo que se conoce como heurísticas positivas, y las que le dicen al investigador que probablemente deba evitar, que son las heurísticas negativas. Y dentro de esto lo que se busca es poder generalizar, ¿no? Un conocimiento y adaptarlo, y más cuando estamos hablando de nuestra ciencia contable, pues adaptar ese conocimiento que estamos generando, ¿no? A todo el ámbito. Tanto los paradigmas que éramos en la clase anterior como hoy los programas de investigación, como ¿para qué? Para generar nuevo conocimiento. Y ya sabemos que a lo largo de la historia, tanto los paradigmas como los programas de investigación han venido cambiando. Hoy por hoy todavía hablamos de paradigmas y hoy por hoy todavía hablamos de programas de investigación como fuentes de conocimiento. Cada uno pues tiene diferentes postulados y ya sabemos los paradigmas y que no hay resultados de una investigación con base en qué, en la experimentación. Entonces, de esos dos, pues se deriva toda la generación o el conocimiento científico que hoy por hoy conocemos, y cada uno nos habla, ¿no? De que dentro de la contabilidad intervienen de una u otra forma diferentes disciplinas que permiten el apoyo o aparecen disciplinas como herramientas, digamos, de apoyo para la generación de ese conocimiento, tal como lo miramos dentro del programa de investigación formalizado, que se apoya netamente de las matemáticas para poder formular nuevos conocimientos. No sé si tengan alguna pregunta referente a estos programas de investigación. ¿Preguntas? Bueno, dentro de lo que se conoce tanto como paradigmas y programas, pues ya miraron que tenemos diferentes autores, ¿no? Que apoyan estas ideas dentro de cada uno de
de estos dos métodos, digamos, que se siguen para los procesos de investigación contable como tal. Y estos últimos, pues tanto los paradigmas como los programas de investigación, pues no solamente se utilizan dentro de nuestra área o dentro de la ciencia contable, sino en general va aplicado hacia todas las ciencias, tan solo que pues nosotros lo asentamos, digamos, a nuestra realidad, que sería la contabilidad. ¿Preguntas sobre esto, chicos? No, profe. Listo. En plataforma hay un taller, una consulta y el resto es información que tienen que sacar del módulo para poder realizarlo. El taller anterior y las notas de la exposición están ahí en la pestañita de actividades, las calificaciones, para que vayan revisando las personas que me deban talleres o alguna nota, pues para que por favor se vayan colocando al día. Ya vamos culminando nuestro ciclo, entonces no dejen todo para lo último. ¿Listo? Llamemos lista. Listo, profe. Aida Luz Dari Rojas. Aida Luz Dari Rojas. Ana Cristina Guerrero. Presente, profe. Carlos Esteban. Presente, profe. Cindy Elizabeth. Presente, profe. Evero Bando. Presente, profe. Mariluz Mayac. Buenos días, profe. Presente. Díaz. Jenny Daniela. Presente, profe. Natalie Ruiz. Presente, profe. Patricia Benítez. Presente, profe. Aida Luz Dari Rojas. Sí, profe, presente. Ok. Listo, chicos, nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Ya los espero. Profe. Que tengan un buen fin de semana. Dime, Luz Dari. Profe, yo miro ahí en la lista que tengo varias faltas, me pareció mirar, pero yo he estado en todas las clases. Sí, de pronto no. Cuando he llamado lista, no sé, se les ha caído el internet o algo ha habido, pero no te he dejado ni con la falta ni con la asistencia. Ah, bueno, profe, listo. Gracias. Ujú. Bueno, Sí, profe, y yo estoy igual. También tengo unas faltas ahí. Y sí he asistido a las clases. sí, me imagino que es por eso, que he llamado antes de o al finalizar y a veces hay problemas de internet. Pero ahora las reviso. Por lo general, al finalizar, yo reviso cada uno de los videos a corregir esas faltas. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Ok. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Lo mismo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.